materialismo dialéctico no existe más. Es cierto, no existe. Marx alguna vez habla de dialéctica materialista, que no es lo mismo. Entonces, pero la concepción de la división existente en materialismo histórico, antiguo dialéctico, es obra y gracia de ese pequeño opúsculo que todos estudiamos casi como cuaderno de colegio en nuestra formación de militancia, no obra de José Stein. Y ya Gramsci, en su crítica notas críticas sobre una tentativa de ensayo popular de sociología de Nicolai Bukhari, que es la famosa teoría del materialismo histórico, manual popular de sociología, ya Gramsci dice, el primero puede provenir de la historia y de la política entendida como sociología que debe ser construida según los métodos, dice, una teoría de la historia y de la política entendida como sociología que debe ser construida según los métodos de las ciencias naturales, experimentales, en el sentido estrechamente positivista, y una filosofía propiamente dicha que sería el materialismo filosófico o metafísico o mecánico vulgar. Concluyendo, planteado así el problema, no se comprende ya la importancia del significado de la dialéctica, que de doctrina del conocimiento y sustancia medular de la historiografía, es decir, es degradada a una subespecie de lógica formal, a una escolástica elemental. Entonces ya Gramsci había debatido con esto, y esto lo escribía Gramsci ya en los años 21, publicado por primera vez en 1921 y traducido al francés en el 27. Entonces, este debate dentro del marxismo, estoy hablando de una figura como Antonio Gramsci, ya era conocido. Bueno, ha pasado para muchos, como pasó para muchos, para muchos, me incluyo yo, ¿no? Aquella frase que también a veces nos había dejado a nosotros absortos, cuando Mariátegui dice que Lenin es el más auténtico restaurador, dice, ¿no?, del marxismo. Nos quedamos pensando, y cuando leíamos Fundamento del Leninismo, leíamos que Stalin decía, no es suficiente decir, Lenin no es un restaurador, es un desarrollador. Pues, caramba, es más avanzado. Pero no entendíamos que cuando hablaba Mariátegui del carácter restaurador de Lenin, hablaba de restaurador de su esencia revolucionaria, ¿no es cierto? Mientras que el supuesto desarrollo era un congelamiento de las técnicas del momento, ellos habían interpretado como leninismo. Entonces, esas diferencias han ido apareciendo y se hacen más frescas a la lectura del libro de Christian, porque él luego nos va a señalar cómo después de la hegemonía, de la vuelta del positivismo a partir de la época de Stalin y sus hombres, ¿no?, y su influencia sobre América Latina, después de mayo del 68, que implica una suerte de revolución cultural en Francia, ¿no?, con un ámbito tan fuerte como la revolución cultural china, aparece Althusser con mucha fuerza, tratando de hacer la justificación teórica del accionar y del pensar del Partido Comunista Francés desde entonces, ¿no? Entonces, frente a lo que significaba la Revolución Cubana, frente a lo que había significado el Che, aparecía Althusser. Y otra vez nos volvía, ¿no?, al pensamiento clásico y optaba por unas operaciones inteligentísimas. Una de ellas era decir, es la famosa ruptura epistemológica de Marx. ¿Saben qué? Hay un Marx joven, que es el de Marx Maduro, y hay un Marx mayor, que es el Maduro. El Maduro es el autor del Capital, ¿no es cierto?, del Manifiesto y para acá, de 1845 para acá. Para atrás, ese es un Marx Maduro, es un hegeliano, es un Feuerbachán. Ahí se quedaron las famosas tesis de Feuerbach, donde Marx habla que no se trata, que todos los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, y en lo que se trata es de transformarlo, o sea, el sujeto actuante. No es casual el corte, ¿no? El cirujano es muy hábil, corta ahí donde quiere cortar, donde necesita cortar, donde habla del sujeto actuante, porque luego va Althusser a sentarse, sobre todo en una primera etapa, en un proceso en el cual todo es lucha de fuerzas productivas con relaciones sociales de producción, y donde no aparece el sujeto. Entonces, el sujeto no es importante, desaparece. Como no es importante, la clase obrera, los partidos socialistas en el mundo, tienen que sentarse a esperar que madure, así como también en la naturaleza, ¿no? Madure la fruta, maduren las condiciones para que se produzca el cambio. Porque al final, eso no se va a determinar por el accionar, por el actuar revolucionario, sino se va a determinar por el desarrollo de las fuerzas productivas y el movimiento que choque con las relaciones sociales de producción. Pero se olvidaba de que las fuerzas productivas acumuladas
no son pues más que capitalismo, están acumuladas en manos del capitalismo, y que, ojo, los últimos años nos han demostrado que no es tan fácil. Ha habido desarrollo, porque entendida la fuerza de desarrollo y fuerza productiva como desarrollo técnico, se han producido cambios tecnológicos importantes, y el capitalismo los ha sobrevivido, los ha manejado más bien para reposarse, sino qué cosa tenemos con el neoliberalismo y la forma actual de dominación. Entonces, no es eso, pues. Sin el sujeto actuante no hay revolución, per se por el movimiento, sin el sujeto revolucionario no hay. Es un debate que seguro para nosotros en las lecturas anteriores, ¿no?, cuando se hablaba en la internacional de la crisis final del capitalismo, y que su día ya estaba pues a las puertas del día, la revolución, y no es así, ¿no? Sin el sujeto actuante no se producía nada. Pero las tesis de Althusser permitieron eso, permitieron también acentrar esta división de materialismo histórico y materialismo dialéctico, y poder hablar de una ciencia del conocimiento. Y ojo, ciencia. En la ciencia no hay factor subjetivo, pues. ¿No es cierto? Estamos otra vez hablando en el Rincón Rojo, donde Mariátegui habló de la voluntad, de la importancia del voluntarismo, ¿no? Mucho se le criticó a Mariátegui haber extraído de Sorel el factor voluntad y haberlo puesto en su petición marxista. Pero como vuelvo a decir, es que Mariátegui no es positivo. Entonces, en este texto tan importante, Christian analiza el papel de Althusser y su influencia. Él lo llama el neostalinismo porque indudablemente lo que hace es resaltar aquello que justamente se produjo en la época de Stalin, ¿no? Ese resucite del positivismo, ¿no?, y ponerlo a punto, remozarlo, ¿no?, aderezarlo. Y él señala tres momentos muy marcados, pero en los tres momentos marcados lo que se logra es el perder de vista el proceso revolucionario en el cual actúa el sujeto actuante, pero además ocultar en el proceso productivo el elemento de la alienación. También para Althusser, en el corte epistemológico que hace, la alienación desaparece, queda como parte de las tesis premaduras de Marx. Ahora, esto tampoco es casual, porque la interpretación que tiene Althusser de Hegel coincide mucho con aquellas tesis que hayamos escuchado nosotros muchachos de la universidad, que Hegel era un perro muerto, ¿no es cierto?, en el sentido de que no servía para nada, lo había hecho. Pero realmente la ciencia de la dialéctica, la ley de la dialéctica había sido trabajada ya por Hegel, y entonces el poder escamotearla, para poder escamotear con facilidad luego el tema de la alienación, implicaba que había que romper con el estudio que había hecho Marx de Hegel. Todos estos temas que nos van a nosotros, sobre todo a los que nos hemos formado de una manera tradicional, ortodoxa, significan realmente un viento fresco y a la vez un sacudón, ¿no es cierto?, que creo que necesitamos, y que sobre todo las juventudes deben hacer suyas. Finalmente, quisiera señalar que esto para nosotros es el inicio, como ha dicho Manuel Velázquez, de la cátedra que formamos, la cátedra Marx, ese Marx desconocido, el Marx auténtico, que con esta exposición, la presentación de este libro de Christian, empieza esta noche. Muchas gracias.